En el programa de hoy desde Roma, el Papa insta a los católicos a evangelizar con el testimonio. En Nicaragua, dictador Ortega busca aliados en los evangélicos financiando sus eventos. En Perú, municipio cierra filial de transnacional que promueve el aborto. Cardenal Alemán pide al Vaticano destituir a obispos que aprobaron cambios en el catolicismo. En Filipinas levantan una capilla para confesarse las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Hola Natalie, un gusto estar contigo. Un gusto también estar contigo y feliz de empezar el programa con nuestros televidentes desde nuestros estudios en Lima, Perú. Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Yo soy Natalie Paredes. Iniciamos las noticias desde Roma contándoles que el Papa Francisco centró sus catequesis en la importancia de ser católicos de vida ejemplar. Recordó que el testimonio es la primera vía para la evangelización. Nuestra corresponsal Almudena Martínez Bordiú nos cuenta más. Saludos desde Roma. Como cada miércoles, el Papa Francisco presidió la audiencia general ante la presencia de numerosos fieles y peregrinos que le escuchaban desde aquí, en la plaza de San Pedro del Vaticano. Continuando con su ciclo de catequesis sobre la pasión por la evangelización y el celo apostólico, el Papa explicó que evangelizar es más que una simple transmisión doctrinal y moral, ya que no se puede evangelizar sin testimonio. Además, advirtió sobre la hipocresía de algunos cristianos que viven como si no lo fueran y por ello declaró que el testimonio no puede prescindir de la coherencia entre lo que se cree, lo que se anuncia y aquello que se vive. El Santo Padre explicó también que el testimonio de una vida auténticamente cristiana conlleva un camino de santidad basado en el bautismo y precisó que la santidad no está reservada a pocos, sino que es un don de Dios. Asimismo, el Papa subrayó que la Iglesia siempre tiene necesidad de ser evangelizada, si quiere conservar su frescor, su impulso y su fuerza para anunciar el Evangelio. En este sentido, defendió que la Iglesia debe dialogar con el mundo contemporáneo, pero que también debe encontrarse cada día con el Señor y dialogar con Él, para dejar entrar al Espíritu Santo, que es el protagonista de la evangelización. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Los invito a leer y a reflexionar de una manera personal y de una manera comunitaria la Evangelii Nuntiandi, la exhortación apostólica Evangelii Nuntiandi, y llevar a la oración estas preguntas. ¿Qué es lo que anuncias? ¿Vives lo que crees? ¿Anuncia lo que vives? Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. Al término de la audiencia general, el Papa recordó que hoy se celebra el Día Mundial del Agua y defendió que el agua no puede ser malgastada, abusada o motivo de guerras, sino que debe ser preservada en nuestro beneficio y en el de las generaciones futuras. A continuación, habló de la segunda conferencia de las Naciones Unidas sobre el agua, que comienza hoy en Nueva York. Aseguró rezar por el éxito de los trabajos y esperó que este importante evento pueda acelerar las iniciativas en favor de los que sufren la escasez de agua, que es un bien primario. El Papa Francisco también animó a los presentes a vivir el camino de la Cuaresma hacia la Pascua y pidió también por la guerra en Ucrania. Señaló que el próximo sábado 25 de marzo se cumple un año de la consagración de Rusia y Ucrania al Inmaculado Corazón de la Virgen María e invitó a los fieles a renovar esta consagración en cada aniversario de esta fecha tan señalada que siempre será recordada. En Roma, Almudena Martínez Bordiú, EWTN Noticias. Ahora las noticias de la Iglesia en Nicaragua. Hoy se cumplen 40 días de prisión de Monseñor Álvarez en una cárcel de máxima seguridad y sin saber más de él. Me permiten darles un abrazo hermanos, si somos hermanos, no preciso ni decir. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos denunció en un video que circula por las redes que se desconoce por completo la situación de salud física y psicológica del prelado, por lo cual considera que se trata de una desaparición forzada que pone en peligro de muerte al obispo nicaragüense. El 10 de febrero pasado, Monseñor Álvarez fue condenado a más de 26 años de prisión, despojado de su nacionalidad y suspendido de sus derechos ciudadanos de por vida por traición a la patria. Esta condena se dio un día después de que el obispo de Matagalpa rechazara subirse a un avión para ser exiliado junto con otros 222 presos políticos nicaragüenses. Esto provocó la indignación del presidente Daniel Ortega, quien lo insultó. Ahora veamos en qué lado del cristianismo el dictador Ortega está buscando apoyo político.
Así de multitudinario fue el evento del denominado Ministerio Evangélico Internacional Puerta de la Montaña, según el medio Artículo 66. Más de 40.000 participantes. ¿Cómo llegaron? El medio reporta que fue en buses rusos donados por el régimen. Mientras la Iglesia Católica tiene prohibida procesiones en las calles durante Cuaresma y Semana Santa, el viernes 18 y sábado 19 de marzo, los evangélicos llenaron las calles de la localidad de Chinandega, al noroeste del país. El transporte otorgado por el gobierno movilizó gente hasta de otros departamentos para llegar a la llamada Cruzada Evangélica. Se desplazaron 40 buses de las rutas interurbanas. Los omnibuses bloquearon la calle de viernes a sábado, según artículo 66. Antes de la actividad, la propaganda fue masiva en las radios y canales locales afines al gobierno, también en las redes sociales de instituciones del Estado, entre ellos los de la misma municipalidad de Chinandega. Que traerá una gran bendición. Me permiten darles un abrazo hermanos, si somos hermanos, no preciso ni decir. Ahora noticias de Perú. Desde el 1 de marzo está cerrada una filial de la transnacional del aborto Planned Parenthood en Lima. Se trata de IMPARES, siglas del Instituto Peruano de Paternidad Responsable, promotor de métodos artificiales de control de la natalidad. La entidad fue clausurada por el municipio de Jesús María por falta de licencia de funcionamiento. Desde el 2019, la campaña de 40 días por la vida en el Perú venía rezando frente a la sede de IMPARES. Por medio de su cuenta en Instagram, 40 días por la vida denunció que a raíz del cierre de IMPARES, un trabajador de la clínica se acercó de manera alterada a los voluntarios y los acusó de ser el motivo del cierre. En su publicación, la campaña 40 días por la vida en el Perú adjuntó el comunicado oficial del municipio con las causas legales de la clausura del local. La organización comunicó que regresarán al lugar el próximo 25 de marzo para adorar a Jesús sacramentado por el día de la solemnidad de la Anunciación del Señor. La Marcha por la Vida regresa a Lima, Perú. Ha sido un hito en la defensa de la vida en Latinoamérica. Para contarnos más al respecto, estamos con Silvana Ricalde de la organización de Marcha por la Vida. Gracias, Silvana, por estar con nosotros. Muchas gracias, Eddie, por la invitación. Y Silvana, tienen una valla muy alta. La última Marcha por la Vida que se pudo realizar, se estima, 3/4 millones de personas. O sea, fue una cosa multitudinaria y lamentablemente, a mí me preguntaban líderes pro vida de diferentes países de Latinoamérica, ¿qué pasa con la Marcha por la Vida en Lima? No pueden ustedes dejar de celebrar esa marcha. Ha sido un referente para todos nosotros. ¿Qué me puedes decir de esta nueva edición de la marcha después de 5 años de pausa? Bueno, Eddie, en realidad todos hemos estado muy ilusionados. Preguntábamos, ¿qué pasa? ¿Por qué no salimos? ¿Qué pasa? ¿No? Sabemos que hemos tenido muchas dificultades por el tema de la pandemia. Sabemos que han habido muchas dificultades por el tema político. Felizmente ya hemos podido organizarnos, hemos podido poner el corazón, el alma en esta tarea tan bonita. Y el reto grande ahora es lanzar este mensaje de esperanza, este mensaje de unidad, este mensaje de dignidad por la vida. Todos merecemos esta oportunidad de salir, merecemos la oportunidad de celebrar, de contagiarnos la alegría. ¿Por qué no? Salir a la calle a manifestarnos es una expresión de alegría, de libertad. Y esto es lo que busca la marcha, es una celebración ciudadana, es una celebración que busca defender la vida y defender al no nacido, al niño por nacer y a la familia, que es muy importante. ¿Por qué consideraron que era importante volver a lanzar la marcha en este año? ¿Están ustedes respondiendo de alguna manera a alguna iniciativa concreta en contra de la vida? En realidad, más que una respuesta reactiva, nosotros lo que buscamos y hemos hecho siempre, la gente lo sabe, han salido muchas personas a las calles, como tú bien has dicho. La última marcha tuvo 800.000 personas fuera, casi 1 millón de personas han marchado, como bien has dicho, es multitudinaria. Quiero lanzar un mensaje de esperanza. Yo lo que quiero buscar con esta participación es que las personas sepan que no deben de tener miedo, que debemos de salir a las calles. Esta oportunidad es una oportunidad para mí, para ti, para cualquier persona. No tenemos que estar en un movimiento, ni tenemos que ser católicos o tener un credo. Tenemos que ser personas de buena voluntad que queremos salir a la calle a manifestarnos y a decir: tenemos esperanza, queremos la unidad en nuestro país. Queremos que el país vuelva a sonreír, que sean
que sean personas, ¿saben qué?, de esperanza, o sea, que tengamos esperanza que este país va a salir adelante, porque siempre hemos salido adelante. Y algo que caracterizaba esta marcha en Lima, justamente por la que se convirtió en un hito también en la región, en Latinoamérica, era su carácter multitudinario. ¿Cómo piensan ustedes convocar a las personas para esta marcha? Es un reto, es un gran reto, porque este año pues hemos estado 3 años en silencio, ¿no? O 4 años en silencio. Entonces es difícil, pero el reto es a través de estas personas que siempre nos han apoyado, ¿no? Las personas que siempre nos han apoyado, que están en los movimientos, tanto católicos como evangélicos, jóvenes de las parroquias, amigos, amistades, mis amigos, no necesariamente cualquier persona. Vamos a través de los voceros, nosotros, y también a través de los voluntarios. La actividad del voluntario es muy importante, porque el voluntario se convierte en esta pieza clave que contagia, que invita y que está en cualquier parte. Recuerdo que cuando, hace años, Ipsos Internacional hizo un estudio sobre la percepción del aborto a nivel mundial. Y según los resultados de este estudio, Perú era el país más contrario al aborto, o sea, lo ponen de manera negativa, o sea, el país más pro vida del mundo era justamente el Perú. Y cuando le pregunté a uno de los principales activistas pro vida aquí en el Perú sobre a qué se debía eso, él dijo, la marcha por la vida juega un papel muy importante. ¿Por qué crees tú que la marcha por la vida ha jugado un papel muy importante, particularmente en el Perú, para fomentar esa cultura de respeto a la vida del niño por nacer? En realidad el Perú es un país netamente pro vida más allá de la marcha. O sea, es decir, existe una ley desde el año 2002, la ley 27654, que se dictó justamente para conmemorar el Día del Niño por Nacer, en el año 2002. Pero más allá de la marcha y de la celebración de este día, el 25 de marzo, todos los años en marzo se celebra la vida por esta razón, pero más allá de eso, ¿sabes lo que pasa? Que el peruano tiene unas raíces muy fuertes, arraigadas en la familia y en la vida. Entonces, no solamente es la marcha. Ciertamente la marcha es una expresión de esa resiliencia, pero la marcha por la vida este año yo estoy segura que va a ser multitudinaria y la gente va a salir a las calles, vamos a cantar, vamos a bailar, vamos a tocar batucada, vamos a estar como todos los años alegres, y esa es la idea, manifestar la esperanza. Yo creo que eso es lo más importante. Que el amor por cada ser humano, comenzando desde el ser humano concebido y aún no nacido, llene de alegría nuevamente las calles como siempre lo ha hecho en la Marcha por la Vida de Lima. Muchas gracias por estar con nosotros, Silvana. Gracias. Seguimos con el programa. Y en Portugal también marchan por la vida. El movimiento Provida en el país marchó el sábado último, a pocos días de que el Parlamento debata un nuevo proyecto de ley para legalizar la eutanasia. Un texto anterior fue vetado en febrero por el presidente Marcelo Rebelo de Sousa. La marcha por la vida tuvo lugar en Lisboa, Oporto, Braga, Évora, Santarém, entre otras ciudades. La movilización fue promovida por la Federación Portuguesa por la Vida, que denunció que en el país la eutanasia es más discutida que el derecho a los cuidados paliativos. En 2022, el Parlamento aprobó la ley a favor de la eutanasia. En enero de este año, el tribunal la declaró inconstitucional. Con esta decisión, el mandatario vetó la ley. Sin embargo, el 15 de marzo, los líderes de 4 partidos anunciaron que el nuevo texto sobre la legalización de la eutanasia en Portugal será discutido y votado en el Parlamento el 31 de marzo. Vamos a una pausa y al volver, Cardenal Alemán pide al Vaticano destituir obispos que aprobaron cambios en el catolicismo. Hoy es la fiesta de San Nicolás Owen, el carpintero que salvaba sacerdotes en sus refugios. Ya volvemos con más noticias con Enfoque Católico. El cardenal alemán Gerhard Müller, crítico de los cambios al catolicismo pretendidos por los obispos alemanes, pidió al Vaticano sanciones contra estos. Hace poco los prelados aprobaron medidas contrarias a la fe católica, como la bendición de parejas del mismo sexo y de los divorciados vueltos a casar en lo civil, así como la ordenación de diaconisas, entre otros. Escuchemos sus recientes declaraciones en el programa de EWTN The World Over con Raymond Arroyo. They are not respecting the Christian anthropology. No están respetando la antropología cristiana de que todos hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Están ocupados e influenciados por esta ideología LGBT y woke. Esto es materialista y nihilista y por lo tanto tienen estas ideas extrañas sobre la bendición de parejas del mismo sexo. Pero si nos fijamos en la Biblia, un matrimonio es absolutamente entre un hombre y una mujer que están unidos en el amor, el cuerpo y el alma y tener la posibilidad de convertirse en padres y madres.
fundar una familia y tener la bendición de Dios. Es el principio de la creación, no solo en lo cronológico, sino en el principio de existencia de la naturaleza humana. Es absolutamente blasfemo hacer una bendición sobre estas formas de vida que es, de acuerdo con la doctrina bíblica y eclesial, un pecado, porque todas las formas de sexualidad fuera de un matrimonio válido es un pecado y no puede ser bendecido. Sin and cannot be blessed if they are acting or going. Si están actuando o yendo absolutamente en contra de las doctrinas católicas, la definición del dogma de las doctrinas católicas, debe haber un juicio y deben ser condenados y deben ser destituidos de su cargo si no se están convirtiendo y no están aceptando la doctrina católica. Y los laicos que votaron no son representantes del pueblo católico. Quieren crecer y verse a sí mismos como vanguardia de la Iglesia Católica. Quieren separarse de la Iglesia, pero no serán artífices ni promotores del desarrollo de la Iglesia Católica en esta dirección, porque son modernistas. Su doctrina tradicional de la fe es errónea. Pretenden ser más inteligentes que la palabra de Dios. En Alemania, la Fiscalía archivó la investigación contra el difunto Papa Benedicto XVI sobre supuesta complicidad en casos de abuso sexual. Sobre esto y otra información a favor del Papa San Juan Pablo II, le informamos. La Fiscalía de Múnich archivó la investigación contra el difunto Papa Benedicto XVI por posible complicidad en abusos en el arzobispado de Múnich y Frisinga. El martes 21 de marzo, en un comunicado, la Fiscalía informó que no existen sospechas suficientes de actuación delictiva. La investigación se basó en un informe a cargo del bufete de abogados Westphal Spilker Wost. El fiscal presentó sus conclusiones y dijo: las barreras para un enjuiciamiento son muy altas. No basta con haber tomado una decisión cuestionable, como trasladar, por ejemplo, a un religioso sospechoso de abusos de una diócesis a otra. Por otro lado, la Cámara Baja del Congreso de Polonia aprobó una resolución para defender el buen nombre de San Juan Pablo II. Fue después de que un reportaje de televisión lo acusara de encubrir 3 casos de abuso sexual cuando fue arzobispo de Cracovia. La resolución fue aprobada el jueves 9 de marzo. La medida condena la campaña mediática vergonzosa basada en gran medida en los materiales del aparato comunista de violencia de la que es objeto el gran papa polaco San Juan Pablo II. Juan Pablo II es un héroe nacional en Polonia por haber contribuido a la liberación nacional y de otros países de manos del comunismo soviético. Y ahora le contamos que en Filipinas, la Arquidiócesis de Manila funcionará una capilla para que los feligreses puedan confesarse cuando quieran y lo necesiten sin importar la hora ni el día. Le contamos más. La iniciativa es conocida como Confesiones 24/7 de la Divina Misericordia. El cardenal José Advíncula, arzobispo de Manila, colocó la primera piedra de la construcción de la capilla en el complejo del Seminario Menor de Nuestra Señora de Guadalupe en la ciudad de Makati. Dios siempre ha esperado el momento adecuado en que una persona pueda sentir, puede hacer y puede acercarse al sacramento de la reconciliación, destacó el cardenal. El purpurado también anunció que en la zona también se construirá el santuario de San José de la Huida a Egipto para quienes trabajan lejos de sus familias. Asimismo, una casa de retiro para sacerdotes jubilados y enfermos de la Arquidiócesis de Manila. Un diácono es el peldaño más próximo al sacerdocio, pero también hay diáconos de carácter permanente. Ambos tipos de ordenaciones se realizaron hace poco en Uruguay y España. Le mostramos la vocación de los jóvenes que se va concretando para inspiración de muchos más. Agustín López, de 30 años, y Justino López, de 29, tienen 4 cosas en común. Comparten el mismo apellido, son del camino neocatecumenal, se formaron en el seminario Redemptoris Mater y descubrieron su vocación religiosa en la Jornada Mundial de la Juventud 2011 en Madrid. A esta lista se suma que el 19 de marzo ambos recibieron la ordenación diaconal, camino al sacerdocio, en la Catedral Metropolitana de Montevideo, Uruguay, informó el arzobispado. Nos alegramos con sus familias, que los acompañan con su presencia y en la fe, de Rivera y de Las Piedras,
Nos alegramos con las comunidades del camino neocatecumenal al que pertenecen ellos y sus familias. Nos alegramos con el seminario Redentoris Mater, que nos lo presenta, con las parroquias a las que están sirviendo desde hace un mes. Nuestra Señora del Carmen de Puntas de Manga, donde está Justino. El cardenal Daniel Sturla, arzobispo de Montevideo, también sugirió a los nuevos diáconos fidelidad a la oración, la misa, la liturgia de las horas, el rezo del rosario y el buen humor. Querido hijo, antes de entrar en el orden de los diáconos... Y en España, Antonio Vela es el primer diácono permanente en la historia de la diócesis de Zamora. ¿Quieres consagrarte al servicio de la Iglesia por la imposición de mis manos y la gracia del Espíritu Santo? Sí, quiero. Antonio Vela es maestro jubilado. A sus 68 años recibió el diaconado permanente acompañado de su padre, su esposa, sus 3 hijos y sus 7 nietos. Los diáconos permanentes no se ordenan sacerdotes, pero dan un servicio esencial a la Iglesia como ministros de la Eucaristía, proclamando el Evangelio, predicando y enseñan la fe católica. Pueden ser solteros o casados. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, para que derrame bondadosamente la gracia de su bendición. Durante una peregrinación a Tierra Santa en 2012, Antonio Vela sintió una necesidad muy grande de servir a Dios, a la Iglesia y al prójimo, según contó el nuevo diácono al medio Alfa y Omega. Antonio servirá en la unidad pastoral de Valer de Aliste, que comprende 7 pueblos, 2 parroquias de Zamora y el monasterio de las Clarisas. La paz y con tu espíritu. Hoy es la fiesta de San Nicolás Owen, el carpintero que salvaba sacerdotes en sus refugios. Nos cuenta sobre el santo desde Lima el padre Jorge Gallardo Vicentino y director del Centro de Animación Vicentina. Nicolás Owen es un santo nacido en Oxford que desempeñó su función primordialmente cuidando a las personas o a los sacerdotes laicos también, quienes estaban siendo perseguidos en un tiempo determinado en el que tanto Enrique VIII había decidido hacer una reforma luterana, o había decidido emplear la reforma luterana junto con una persecución contra los católicos, porque Clemente VII le había impedido el divorcio. Entonces, Nicolás Owen es un santo que busca este deseo de proteger a los laicos católicos y también a los sacerdotes para que la persecución que se había empleado no se instale. Las virtudes es, lo primero es un hombre de oración. Un hombre total de oración y también de mucha confianza en la Eucaristía. 2 virtudes que son necesarias. Dice la propia geografía de este santo que cada vez que él iba a construir una de las casas o de los escondites en los hogares para proteger a los laicos y a los sacerdotes, él siempre iba o participaba de la Eucaristía, aunque esta era celebrada de forma clandestina, pero siempre confiaba en Jesús Eucaristía. Y durante la elaboración de estos escondites, también narra la geografía que él se encontraba en constante oración porque era una construcción de riesgo, ¿no? Primero, para que no sea descubierto, y segundo, para que cuando se logre el término de este escondite para los laicos católicos y también para los sacerdotes, los perseguidores no puedan encontrar este escondite. Primero, el amor hacia los hermanos. Cuidarlos, protegerlos, amarlos, de tal manera que mi amor sea un amor totalmente de entrega hacia los demás. Que seamos capaces de, como San Nicolás Owen, ayudar a quienes más los necesitan y sobre todo a quienes se encuentran pasando por momentos adversos o de grandes persecuciones. Que si bien puede ser persecuciones políticas, también hay otro tipo de persecuciones interiores que muchas personas se encuentran viviendo. Entonces, dedicación, entrega, amor
total protección a los menos favorecidos, por un lado, y también ser hombres de Dios. Nicholas Owen siempre se dedicaba a confiar plenamente en Dios. Hacía el trabajo con sus manos, pero nunca descuidaba el valor tan importante que era la confianza plena en Dios, para que Él sea quien guíe, para que Él sea quien ordene cada una de sus propias decisiones y cada uno de sus proyectos. Eddie, nos despedimos y lo hacemos con un video que removerá nuestras conciencias. Así es, la Fundación Neos de Defensa del Humanismo Cristiano nos pide ponernos en el lugar de los que dicen trátame como un perro.